Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. El día de hoy estamos en compañía de un buen amigo, académico, investigador. Estamos con Anthony Medina Rivas Plata, especialista en política internacional, las relaciones internacionales. Mi estimado Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Mario? Un gusto estar con los amigos de la Coordinadora Republicana. Gracias, Anthony. Bueno, el día de hoy he querido cambiar un poco la tónica de lo que se está discutiendo en los medios de comunicación nacionales con respecto a la coyuntura política interna. Vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en Europa y Asia, diríamos, ¿no? La El situación, bloque eurasiático, ¿no? perdón, El bloque eurasiático. así es. La situación que se está presentando actualmente entre Rusia y Ucrania. Bueno, dos preguntas, Anthony, rápidamente, para poder informar a nuestros seguidores. Primero, cuando una persona realiza un análisis de política internacional, lo hace bajo un paradigma. O sea, a diferencia de repente de los análisis de los politólogos locales, ¿no? Eh, que dan su opinión con respecto a temas de coyuntura política nacional interna, en política internacional hay pues toda una corriente teórica y paradigmas con respecto a lo que debe ser la política internacional. En este caso, me imagino que los análisis que tú has podido leer como investigador siempre se rigen bajo ciertos paradigmas. Y habrá un paradigma que seguramente explique de mejor manera lo que está pasando ahora en Rusia y en Ucrania. ¿Qué nos puede Ujú. decir al respecto? A ver, dentro de las relaciones internacionales, por supuesto, y la geopolítica, hay varias corrientes teóricas, ¿no? Que van desde el realismo, el liberalismo, neoliberalismo, interdependencia compleja. Hay muchos, digamos, paradigmas, ¿no? Y marcos teóricos que se utilizan para hacer análisis de política exterior o política internacional, relaciones internacionales, economía política internacional, dependiendo en cuál sea el tema que tú te enfoques, ¿no? Pero cuando hablamos de estudios de seguridad, ¿no? Y el problema entre Rusia y Ucrania es un problema de seguridad, el paradigma más consultado es naturalmente el realismo, ¿no? La realpolitik. Y la realpolitik como paradigma de las relaciones internacionales ve al Estado como un ente que tiene intereses propios más allá de las diversas facciones que compongan al Estado. Es decir, el objetivo del Estado es maximizar su poder, maximizar su posición de seguridad frente a otros estados en los cuales la dinámica diplomática, económica, militar, es un juego de suma cero en donde lo que gana uno lo hace a costa del otro, ¿no? Por supuesto que esto ha sido, digamos, un paradigma muy antiguo, ¿no? Viene desde los años 40, 50 con Hans Morgenthau, después han venido otros como Kenneth Waltz, Henry Kissinger, John Mearsheimer, ¿no? Que son analistas que han estudiado esta problemática, pero siempre han visto el Estado como el punto de referencia a partir del cual tú debes hacer tus análisis, ¿no? Cuando tú analizas la política internacional, tú la haces como un hombre de Estado, ¿no? No la haces como un hombre que pertenece a una ideología o a un partido o a un conjunto o a una facción dentro del Estado, ¿no? O sea, tú lo que tienes que ver es el interés de la mayor parte de los ciudadanos que componen un cuerpo político, porque al final el análisis que tú vas a generar va a ser utilizado por los tomadores de decisiones, que suelen ser las cancillerías, los ministerios de comercio, los ministerios de defensa, el presidente del Consejo de Ministros, el director del Servicio de Inteligencia, el presidente de la República, ¿no? Es decir, tú generas un análisis de un entorno estratégico de seguridad, en donde tú haces un balance de la correlación de fuerzas existentes a nivel internacional para tú tomar una posición. Y efectivamente eso es lo que ocurre en este momento en Rusia y Ucrania, ¿no? Este es un Y, viejo dilema que viene desde la Guerra Fría. y también, Anthony, porque los elementos o el sujeto más importante todavía dentro de la política internacional son los estados. No Son obstante, los digamos estados. que han surgido aglomeraciones de estados, ¿no? Estados que se reúnen en determinados organismos para buscar finalidades comunes, o también lo que vendría a ser pues, la sociedad civil internacional, como algunas ONGs, ¿no? Transparencia de repente, ¿no? Pero más allá de ello, todavía sigue siendo el Estado el objeto principal de la política internacional. Y hasta que Así es. esto no cambie,
yo creo que la Realpolitik o el realismo político clásico o las corrientes derivadas sigue teniendo una gran vigencia. Así es. Aplicamos el análisis del realismo político al caso de Rusia y Ucrania. Solamente para concluir un poco lo que tú has señalado, José Mario, efectivamente hay un principio del realismo que se llama la anarquía del sistema internacional. Y la anarquía del sistema internacional consiste en que, a pesar que puedan existir órdenes de referencia, como lo que fue en su momento la Liga de las Naciones o la Organización de Naciones Unidas, no son gobiernos mundiales, no son entes supranacionales, son entes de coordinación entre los estados, ¿no? Y muchas veces la correlación de fuerzas que existe a nivel bilateral o multilateral entre los estados se reproduce dentro de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, esto hace de que al final los organismos internacionales puedan canalizar de manera diplomática ciertas relaciones que antes se llevaban de manera bilateral o de maneras más coercitivas, ¿no? Digamos, buscando siempre pues soluciones diplomáticas, pero la realidad del poder y la maximización del poder sigue estando ahí. Para concluir eso, ¿no? Ahora, con respecto al tema de Rusia y Ucrania, es una situación que viene desde la Guerra Fría como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un cuerpo político conglomerado a través de una ideología, el comunismo, ¿no? Pero que dentro de su territorio tenía pues a diversas etnias y pueblos, ¿no? Por ejemplo, están los países bálticos, Lituania, Latvia, Letonia y Estonia. Estaba Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, los países del llamado Cáucaso Norte, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, los países del Asia Central, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, y bueno, teniendo un centro político ubicado en Moscú. Y estos países pues conformaron la Unión, pero eran de etnias muy distintas. Cuando se desintegra la Unión Soviética, estos países ingresan a la vida independiente. Y el dilema que ha surgido ahora es por la expansión de la OTAN, ¿no? Hay este viejo dilema del año, bueno, sobre el cual hay mucha controversia, ¿no? Que es la supuesta promesa que le habría hecho el presidente Bush padre a Mikhail Gorbachev, el último líder soviético, de que no expandiría la OTAN más hacia el este, aprovechando la debilidad de Rusia luego de la desintegración soviética. Lo que ha ocurrido es que durante los años 90 y los 2000, diversos países se han incorporado a la OTAN, ¿no? Polonia, Hungría, Eslovaquia, ¿no? Rumanía, los países bálticos de Estonia, Lituania, Letonia se han incorporado a la estructura de la OTAN, que es esta alianza militar para contrapesar en su momento a la Unión Soviética, que no se disolvió luego de la transición a la Rusia postcomunista, ¿no? Y entonces la gran discusión se ha dado por el hecho de que países como Georgia y Ucrania se van a incorporar, bueno, han buscado y están buscando en este momento incorporarse a las estructuras de la OTAN y están teniendo posiciones pro-occidentales. Y por supuesto, eso a Rusia le preocupa porque, por supuesto, una mayor presencia de la OTAN implica una mayor movilización de tropas occidentales y particularmente norteamericanas cerca a territorio ruso, particularmente de Moscú. Y eso, por supuesto, para ellos es un atentado directo a su seguridad, ¿no? Dos preguntas muy breves para terminar, porque este es un programa bastante corto. Sabemos que estás muy ocupado, Anthony. Gracias por atendernos en esta consulta. ¿Cuáles son los intereses económicos de Rusia? Hay intereses vinculados al petróleo. Sabemos que gran parte del petróleo salía de Rusia a Europa, salía por Ucrania. Ahora sale por este ducto que han creado, ¿no? Por los países nórdicos. Así Hay es. intereses, ¿cuáles son los intereses económicos de Rusia con esta situación? Y lo otro es, ¿cuál es tu proyección a lo que podría eventualmente ocurrir? Brevemente. A ver, hay, digamos, de un lado, los Estados Unidos no tienen mucho de qué preocuparse porque están ubicados pues al otro lado del mundo, ¿no? Y hasta ahora no se sabe de que hay el interés de Rusia de colocar bases militares en Cuba o en Venezuela, como en la época de la crisis de los misiles soviéticos, ¿no? Es decir, los estadounidenses pues no tienen ahí mucho que perder. Sin embargo, los europeos sí, y la posición de los países europeos con respecto a Rusia está dividida, ¿no? Por ejemplo, Alemania ya ha dicho que no se va a unir a una ofensiva liderada por los Estados Unidos en contra de Rusia, porque por supuesto este gasoducto Nord Stream
que conecta territorio ruso con territorio alemán para poder bypassear a Ucrania, genera un nuevo ingreso de gas a Europa, los países europeos son muy dependientes del gas ruso, pero también hay un tema, pues, por supuesto, de seguridad, ¿no? La única salida de aguas calientes para la flota rusa para poder operar, digamos, durante todo el año está a través del Mar Negro, ¿no? Y a través de los estrechos aquí en Turquía, ¿no? El estrecho del Bósforo y de los Dardanelos, ¿no? Que al final le permite salir hacia el mar Mediterráneo y al Océano Atlántico, ¿no? No olvidemos de que la base militar de Tartus, está ubicada aquí en Siria, es la única base rusa ubicada fuera, pues, de territorio ruso, y el acceso es clave, ¿no? Por eso ese fue el sentido de la toma de Crimea y de Sebastopol, ¿no? Y tú dirás, pero ¿y por qué no lo hace por el Pacífico? Porque el Pacífico ruso está sumamente conectado Pero hacia... una precisión, Anthony, no sé si puedes centrarlo en el Mar Sí, Negro. Más allá de Constantinopla, ¿no? Rusia ha tomado la Crimea, entiendo, sí. ¿no? O sea, ya tienen, digamos, una salida al Mar Negro. Sí, sí, es decir, cuando se produjo el Euromaidán, la revolución ucraniana del año 2014, la preocupación de Rusia era que Ucrania se quedara con una salida que le permitiera precisamente a Rusia tener este acceso permanente a aguas calientes. Entonces lo que hicieron fue movilizar un conjunto de voluntarios, ¿no? Que tomaron las instituciones del gobierno y generaron un referéndum a velocidad relámpago sobre si querían pertenecer a Rusia o a Ucrania. Y al ser, pues, esta zona de mayoría de etnia rusa, como en la zona de Luhansk y del Donetsk, ¿no? Que en el este de Ucrania, que son de etnia rusa, hablan ruso como primera o segunda lengua, por supuesto, pues prefieren estar con Rusia que con Ucrania. Y en ese sentido, Rusia controla de facto esta zona, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos no lo reconoce, muchos países no lo reconocen, pero de facto es Rusia quien controla este territorio, ¿no? Y eso es lo que le ha Rápidamente, permitido Anthony, tener esa presencia. ¿cuál es tu proyección? A ver, en Estamos, este momento, estamos aventurándonos. Estados Unidos está Sí. movilizando tropas al este de Ucrania. Ya han dicho que van a entregar armas letales. Se ha movilizado personal de la OTAN en Alemania, se ha movilizado hacia Polonia. En Moscú están haciendo ejercicios militares en esta zona fronteriza, incluso con voluntarios dentro del territorio de Ucrania prorrusa. Entonces, se espera un escenario similar al de la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, ¿no? Es decir, ambos países están presionando, ¿no? Colocando sus líneas rojas, y bueno, esperamos, pues, que la sangre no corra al río, ¿no? Porque una guerra entre Estados Unidos y Rusia sería, pues, devastadora, no solamente para esos países, sino al final, pues, para toda la humanidad. Nosotros conocemos Estamos el a terror puertas, nuclear de la Guerra Fría, ¿no? estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no, siempre se espera que no. De hecho, la gran victoria diplomática digamos, de los Estados Unidos en la Guerra Fría fue haber ganado sin llegar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y tuvimos varios episodios en los cuales casi esto ocurre, ¿no? El más famoso, el de la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, que se acaban de cumplir 60 años, ¿no? Por supuesto, al ser países con armas nucleares, se espera, pues, que esto no ocurra, ¿no? Por ejemplo, ahora Putin se ha reunido con Xi Jinping por motivo de las Olimpiadas de Beijing, y Beijing ha dicho que ellos rechazan la posición de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Porque los chinos saben que una eventual intervención de la OTAN en el este de Ucrania puede ser también algo similar a través de esta nueva alianza ANZUS que han hecho con Reino Unido y con Australia en el mar del Sur de China, ¿no? ANZUS, ANZUS, que es ANZUS, como Alemania con Austria. no, es Australia, UK, no, perdón, AUKUS, porque ANZUS es con Nueva Zelanda. El AUKUS es Australia, UK, United Kingdom, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Esta alianza de 3 países con el objetivo, pues, de tener una mayor presencia militar en el mar del sur de China, ¿no? Entonces, hay un interés común de Rusia y de China por defenderse de los Estados Unidos, ¿no? Para terminar, Alberto Fernández le dijo al presidente de China que si él fuera argentino, sería peronista. ¿Cuál es tu opinión? No lo sé. Realmente los conceptos chinos
Y la filosofía política china, pues, es muy compleja para interpretarla. Igual que, yo pensé que ibas a decir los conceptos y la filosofía del peronismo, que también es igual de complejo. Que también es compleja, ¿no? Pero a ver, o sea, por ejemplo, no sé, Hugo Chávez iba a China y decía que él era maoísta, luego se iba a otro país y decía que era liberal, son retóricas diplomáticas, ¿no? Bien, querido Anthony, muchas gracias y seguiremos analizando temas de política internacional. Espero que te encuentres bien. Te mando un fuerte abrazo. Por supuesto que sí, un gusto estar nuevamente con los amigos de la Coordinadora Republicana. Gracias.